da muchos, por ejemplo, una oración, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Sí, ok. Por ejemplo, el Señor dice a Abraham, vete al tierra prometida, la tierra que te voy a dar. Sí, ok. Pero eso es un mandato específico a Abraham en ese tiempo. Ok. Y eso es temporal. Y eso nosotros no lo aplicamos como universal. Nosotros no lo tomamos como una doctrina para nosotros. O como una regla. Una regla. Para la iglesia universal. Ok, Amén. está bien. ¿Y algo eterno? Algo eterno se aplica universal, ¿no? A toda la iglesia. Es de toda la iglesia. Ok. Y cuando buscar indicaciones del héroe divino. Ok. Cuando se dicen buscar indicaciones del héroe divino, ¿a quién se está refiriendo? A Dios. Pero también tenemos uno. Jesús. Espere. Mire. Vámonos al paso porque así sistemáticamente podemos canalizar el estudio. Amén. El héroe divino es Dios. Amén. Amén. Ok. Ahora, cuando encontramos al héroe divino en el engranaje de la narración o el libro, ¿qué tenemos que preguntarnos? ¿Qué me enseña esa historia acerca de Dios? Ok, está bien. Porque es el héroe. El héroe divino, ok, está bien. Ok, eso está bien. Identificar los parámetros de la historia. ¿Qué define los parámetros de la historia? Habla de la protagonista. El protagonista. Que tiene un problema. ¿Que tiene qué? Un problema. Ok, el Tiene un protagonista. principio, tiene un final. Ok, el protagonista tiene un problema. Sí. Está bien. ¿Y qué quiere decir con el problema? Cuando está bien, el protagonista tiene un problema. ¿Qué tenemos que hacer? Si está consciente del problema o enfrenta el ¿Quién problema. está consciente del problema? ¿Yo o el protagonista? El protagonista. mismo, sí. ¿O el actor de El la actor. narración? Claro, el actor. Ok. ¿Y qué más? También tenemos que preguntar si es el número 2, él enfrenta el No, problema. todavía estamos en el problema. El primero, problema. O tenemos que saber la causa, Oh, consciente, si es consciente de la causa, cómo se envuelve en ese problema. Okay. usted dijo una cosa, un punto muy importante. La causa. Porque observe esto, hermano. Ponga atención. A veces estamos pasando por situación que es la voluntad de Dios y por no entender que es la voluntad de Dios, comencemos a hacer cosas que nos salimos del plan. Por ejemplo, José. A lo último, ¿qué dijo José? Porque era plan de Dios, era propósito de Dios, ¿no? ¿Tú te imaginas que José no había entendido que lo que le estaba aconteciendo, Era un plan de Dios. que él no había entendido que era plan de Dios? Se había ido con la mujer de Potifar, ¿o no? Sabía que Dios tenía un plan especial. Exactamente. Entonces, a veces, hermano, tenemos que canalizar eso cuando nosotros estamos en una circunstancia difícil. Tenemos un problema. Ok, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? ¿Cómo surgió ese problema? ¿Lo provoqué yo? ¿O vino porque Dios tiene un plan conmigo? ¿O Dios está llevándome por un proceso? Porque hay gente que no entiende esto. Y dice, no, estoy pasando por una situación. Espérate un momento. Está bien, tú estás pasando por una situación. Pero esa situación, ¿es propósito de Dios en tu vida, sí o no? Porque hay que saber o no. Para saber lidiar con eso. Sí, ir a la causa. Exactamente. El problema. Por ejemplo, Se puede decir, varón, que desde un principio José entendió el plan de Dios. Desde un principio él entendía que él tuvo sueño, claro. Que un día va. Él tuvo sueño que Dios lo iba a poner como bendición, que Dios lo iba a poner por encima de todo. Y así fue allí en Egipto. Pero el punto no es simplemente José. Vayamos a Daniel. Daniel sabía por qué su pueblo fue llevado cautivo, ¿sí o no? Ok, Daniel sabía que el pueblo iba a durar 70 años en cautiverio, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén. Daniel, cuando vio que ya los 70 años estaba terminando, ¿qué hizo Daniel? Fue a ayunar 21 días a preguntar
qué iba a pasar luego que después de 70 años con el pueblo. Él indagó ¿en qué libro? En el libro de Jeremías. Jeremías, sí. ¿Se recuerda? Quiere decir que él sabía la causa y sabía cómo lidiar y cómo caminar en esa situación. ¿Y cómo le fue a Daniel? Bien. Bien. ¿Cómo le fue a José? Bien. Yo conocía la palabra. ¿Qué le decía Jeremías al pueblo? ¿Qué le decía? Que le iba a ser cautivo y los dos. No, había algo que él le decía que era muy importante. Jeremías le dijo, sométanse al rey de Babilonia. Sí. Jeremías le decía, sométanse al rey de Babilonia. Y no querían. También que iba a ser. Sí, pero sométanse porque era plan de Dios. Entonces, hay que entender cuando tenga el problema, la causa y la razón es plan de Dios para saber cómo lidiar con eso, porque para no salirnos de ahí, porque si nos salimos de ahí va a haber problemas. Porque la causa es a veces de la protagonista misma. A veces, por ejemplo, si por ejemplo Samson lo que hizo, Se salió. se salió. Entonces, cuando averiguamos qué es el problema del protagonista, tenemos que ver cuál es la causa. Por ejemplo, Job. Job, sí. Ok. Job, la causa venía directamente de Dios. ¿Se salió Job del plan? No. ¿Y qué le pasó? Salió bien. Bien. Fíjate, Daniel se fue bien. A José le fue bien. A Job le fue bien. Por eso es que hay que entender la causa de la situación. Y si no la entiende, busca la dirección de Dios como hizo Daniel. Entonces, está bien. Ya el protagonista tiene el problema. Ahora, segundo. Y ahora sí, enfrenta el problema. Ahora, ¿cómo lo enfrenta? Ya, eso es tuyo, Fran. Ya lo hemos tratado. ¿Cómo lo enfrenta? Con sabiduría. Con sabiduría, sí. Lo enfrenta con el conocimiento que Dios le ha dado de esa situación para ir conforme al plan de Dios. Oiga, Por ejemplo, David se enfrentó, pero se humilló. Podía decir, yo soy el rey, sí, y yo no tomo esa exhortación. pero él esperó, Pero se humilló. se humilló. Entonces así enfrentó el problema, aunque sabía que había... No, pero ese problema él lo causó. Estamos Sí, hablando. por eso digo, eso es el número uno, el causa. Sí. El segundo es enfrentar el problema. ¿Cómo David enfrentó el problema en ese momento? ¿Cómo enfrentó el problema? Ahora, ¿cómo el rey Saúl enfrentó el problema? Rechazó la Desobediencia. desobediencia. Él no lo enfrentó. ¿Cómo ahora tenemos a Adán y Eva? ¿Cómo enfrentaron la situación? Huyéndose, escondiéndose. Se escondieron cuando Sí. pecaron. Ahora tenemos a Lucifer, ¿cómo la enfrentó? Rebeleando. Se reveló peleando, abiertamente. Peleando. Tenemos a Judas, ¿cómo la enfrentó? Uy, mal. Huyendo. No, pero ¿cómo la enfrentó? Muy mal porque se cometió suicidio. Tenemos a Salomón, ¿cómo lo enfrentó? Ya, no, tampoco bien. Acá, ¿cómo lo enfrentó? Mal. Mal. Sabía que estaba Noé, ¿cómo lo enfrentó? bien. Bien. Ganó. Ahora un caso fuerte ahora viene. Elías, explíqueme eso. Que tuve casi 2 horas discutiendo ese tema con una persona. Oiga esto, no le voy a dar una relación, observe. El hombre tiene una relación con Dios muy profunda, ¿sí o no? Elías. ¿Sí o no? No, espere. El hombre tiene el poder sobrenatural a su disposición, ¿sí o no? Ok. El hombre hace descender candela, fuego del cielo, ¿sí o no? Ok. El hombre dice, por mi boca llueve y por mi boca deja de llover. ¿Sí o no? Ok. El hombre, los ángeles le hablan, ¿sí o no? Los pueblos llevan. Ok, ahora viene el punto. ¿Por qué le salió huyendo a Jezabel cuando mató, degolló a los Baales y humilló a Baal delante de todo el pueblo de Israel? Sintió temor. Pero yo creo como que no le tuvo como miedo, porque yo creo que hay que ser más profundo en eso, porque es lo que se escondió porque él tenía celo de que del Señor, él sintió mucho celo. ¿Cómo que celo, varón? Un hombre que hace descender fuego del cielo y degolla a los Baales. No, celo no. Varón, pero es que no están entendiendo la gravedad de la situación. Un hombre, hermano, oiga bien lo que estoy hablando, por Sintió favor. temor. Póngame atención, póngame atención. Un hombre que dice,
Jehová, para que vean que tú eres el Dios de Israel. ¡Fua! Y cae fuego. Y degollaron a los Baales. Ahí mismo. Y una mujer le dice, hoy pongo tu cabeza. Quitó la mirada de Dios. Quitó la mirada de Dios. Debilidad Sí, humana. No se Debilidad. descuidó. Debilidad Se humana. descuidó. Él se dejó intimidar. Se dejó intimidar. No es como que eso más profundo, sino como que... Se dejó intimidar. Entonces, ¿cómo enfrenta el problema? porque Escondiéndose. Pero ¿cómo va a ser que tú teniendo ese poder, tú podías decir, te mato ahora mismo? los 50 cuando iban a Él podía matar, y cuando le mandaron 50, no que yo fue que lo consumía. Y 50 más lo mató también. ¿Qué pasó? Un hombre que podía con su boca hacer que caiga fuego sobre Jezabel y matar ahí mismo. Yo pienso que es una lección que Dios da a nosotros, que nosotros leemos esa palabra. Que también dice otra parte de la Biblia, que el poder de Dios está en vasos humanos, hermano. Entonces tiene sus debilidades, aún deja fuego, pero vemos que el poder es de Dios. Y en el Nuevo Testamento también, la Biblia muestra también que Elías tenía pasiones como usted y yo. También, ¿Entiende? Yo creo también que tenía que cumplir su propósito de Dios, porque Dios dijo que ella tenía que morir con los perros, tenía que comerse los perros, tenía que cumplir ese propósito de Dios. Yo creo que fue por eso que Elías hizo esa situación, porque no podía matar a Elías directamente. Porque al último la tiraron unos nucos de las cosas, los perros la comieron como Dios Mandó. como estaba en la escritura. Sí, yo quería mostrarnos Eso es lo que es está una pasando. debilidad humana. Que nosotros no podemos Los ir. nucos, sí, la tiraron de Es los poderes de Dios. No se puede. O sea, no confiarnos en nosotros mismos. Que se tenía que cumplir la palabra de Dios. Sí, se puede, se puede. Porque Dios permite todo lo que está escrito con un propósito. Sí, pero Elías podía pararse y decirle, tú me tocas si Dios te lo permite. Elías, aló, Marte, pero venga. Él se dejó intimidar. No, ahí hay algo, mire, eso. Ahora, Elías. Y por ende, mira, Dios se lo lleva en carro de fuego. Mira qué cosa, qué lindo. Pero ahora viene el punto, ¿cómo enfrentó Elías el problema? Huyendo. ¿Era lo correcto? No. No era Porque él correcto cayó en huyendo. depresión. Sí. Se puso malo. Que hasta un ángel le estaba hablando y estaba como oído. Se metió en una cueva y pidió a Dios que lo matara. Autolástima. Se metió en una cueva. Es una lección, ¿eh? Y aprendemos también. Ahora tenemos otro caso. Dame ver, ¿quién más? ¿Quién más cogemos? Lot. Dígame, No terminó bien, ¿no? ¿cuál fue la causa? La causa Del de problema. la desobediencia. No, la causa del problema. Haberse ido a meter allá. ¿Cuál? No fueron sus hijas. ¿Cuál fue la causa? Haberse ido a meter Estaban allá. en Sodoma y Gomorra. No, ¿cuál fue la La causa? causa. Vámonos para atrás. Usted ve que usted está leyendo muy adelante. ¿Por qué Lot se fue? ¿Por qué se fue para Sodoma y Gomorra? ¿Por qué? Porque le llamaba la atención el mundo. Porque había altercado entre los pastores de Abraham y lo de él, hermano. De ahí comienza y surge el problema. La avaricia. Entonces Abraham le dijo, mira, para que no haya altercado entre nosotros, escoge tú. Escogió mal. Escogió lo que los ojos le dijeron. Usted tiene que comenzar a estudiar. Oiga, lea bien desde el comienzo. También los cambios. Pero era la intención ¿Eh? que Lot hubiera quedado con Abraham. Si él se había quedado con Abraham, ellos podían arreglarlo bien porque eran familia. Claro que ¿Me entiendes? sí. Pero ¿qué hizo? Y Lot no dijo nada. Lot podía decir, no, nos podemos quedar juntos y seguir adelante porque vienen de la misma línea. Pero No, estaban creciendo. aunque más poderosos todavía podían ser. Pero el punto fue que Lot cogió mal, porque parece que en Sodoma y Gomorra allí se veía todo frutífero, todo bueno, una hierba verdecita. Pero no sabe que le estaba esperando allí, ya tú sabes quién. Podía escoger otro lugar, pero escogió mal. Escogió De ahí viene, de ahí comienza. Dijo lleva por la apariencia, ¿no? También de ahí comienza el problema. Ahora viene el punto. ¿Cómo afrontó él el problema? No bien. Porque perdió familiares, se metió en una cueva, causó incesto. Y de allí salieron dos pueblos enemigos acérrimos al pueblo de Israel. Pero él estaba borracho, embriagado. Mm. Habían drogado con El viejito se dio su humito ahí. Porque según la Biblia que él no se dio cuenta, está... Aquí. Entonces, aquí, por favor. ¿Fue vencido por el problema, sí o no? Sí. Sí. Ahora, observa,
cuando Dios le dice, huya a tal sitio, ¿qué él dice? Él dice que va a otro lado. Dice que pueblo más no, él pequeño, escogió el más lugar que pequeño. quería. 2 veces lo Dos hizo. veces. Hizo Y al final termina ahí Mal. de que el Señor le envió. ¿Usted está entendiendo? Luchar Porque con ahora eso. viene el punto. Porque era plan de Dios destruir a Sodoma y Gomorra Ya. por su pecado. También allí donde se fue. Porque mira, perdió a los sobrinos. Perdió a la mujer. Las 2 hijas le salieron embarazadas de él. Se salió del plan de Dios. Un desastre total. Perdió los dos maridos de las hijas. Perdió todo. Todo lo perdió. Entonces él no se salvó entonces. No, la salvación ya es otra cosa. Pero estamos hablando de cómo él afrontó la situación. Si él entendió que Dios iba a destruir todo. Y recuerda Él no ha que tenido que perder la salvación porque si no el Señor no No, lo no, no. hubiera sacado. Aquí él entendió que estamos lidiando una. Hermano, entienda esto. Usted tiene que entender esto. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros nos encontramos en situaciones y pensamos que viene del diablo y es Dios procesándonos. Y por estar buscando otra cosa, venimos y nos salimos del proceso de Dios y comenzamos a hacer cosas como Lot. ¿Eh? Y cuando nos salimos del proceso de Dios, perdemos la bendición. Porque Lot perdió la bendición. Si Lot se había ido donde Dios le dijo, no había pasado todo lo que le pasó. Si la mujer había escuchado, no había mirado para atrás, no se había convertido en estatua de sal. Los sobrinos, los familiares que se quedaron en Sodoma y Gomorra, que se burlaron de él, no se hubieran perdido. Yo pienso había muchas señales allí cuando estaban allí porque tomaron esos reyes, tomaron también todas sus mujeres De y todo. toda familia, pero Abraham fue y lo rescató, pero no que permanecían allí, no fueron a otro lugar. Hermano, perdón, una pregunta. ¿Y ese Melquisedec? ¿De dónde salió Melquisedec? Melquisedec dicen que, Cuando a Lola agarraron, que ahora no le mire, Melquisedec es símbolo del sacerdote, del sacerdote altísimo. Pero Melquisedec, mucha gente dice que es una figura, una teofanía, pero yo digo que era un personaje Era real. real, porque él entregó los Yo libros. digo que era un personaje real que Dios había escogido de entre esas tribus, para ser testigo y testimonio a ellos. Porque Dios trató con esos pueblos y esos pueblos no se quisieron arrepentir y por eso Dios le mandó el juicio. Por eso Dios le dijo a Abraham, porque el pecado de los cananeos, los jebuseos y toda esa gente no ha llegado al tal como, pero Dios le dijo, pero va a llegar el colmo. Pero Dios tenía a ese sacerdote y a ese hombre que le proclamaba la verdad del Dios Altísimo. Entonces, Melquisedec era un personaje real. Pero no tiene ni familia ni nada. No, lo que pasa es que la Biblia no describe, no describe, Hay que Salem, de que de Sí. paz, era un Dios de paz. sí, el Dios de paz, que habla de que era el sacerdote de Dios en ese lugar. El representante de Dios en ese O sea, no lugar. era importante mencionar eso. No, pero el punto era que él era el sacerdote, el representante de Dios en ese lugar. Eso es lo importante. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que aquí viene un punto muy importante. Cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, usted lo primero que tiene que investigar si es plan de Dios y ahora saber cómo afrontar el problema y para terminar con la bendición en la mano. Y saber la causa también. No, por eso mismo, que si usted está orando, Dios le va a mostrar a usted. Si es plan de Dios, pues usted está pasando por un proceso. Porque hay gente que pasa por un proceso y se descuida y lo que hacen comienzan a pecar. Ya. Se le va la bendición y ahí viene la frustración y terminan frustrándose y se van al mundo. A veces, sí, a veces uno está, hermano, en esa situación difícil. Uno a veces no sabe si viene de Dios o viene del otro. Pues entonces uno tiene que orar. Uno tiene que orar, buscar a Dios de verdad. Y lo menos que quieren hacer los cristianos es orar hoy en día. No quieren orar. El diablo te va a llevar. Yo lo digo así mismo. Si tú no oras, el diablo te va a llevar. Tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que estudiar Biblia. Si no lo haces, el diablo te va a llevar a ser un carnal toda tu vida. Toda tu vida un carnal. Si no, ahora te vas muriendo espiritualmente. No, es que tú estás muerto La ya. carne va. Te vas muriendo. No, pero- Entonces, esto no dice que no. Miren, Dios es espíritu. Y los que adoran, Espíritu. tiene que dar. entonces, ¿cómo tú vas a poder adorar a Dios o comunicarte con Dios si tú andas en la carne? Y los deseos de la carne se oponen a la voluntad del espíritu. Porque son enemigos. Y lleva la muerte. Entonces, ¿cómo va a ser que si tú tienes que saber la situación por la cual tú estás atravesando, si es plan de Dios? Ahora, una cosa que cuando es plan de Dios, ya tú sabes que la bendición viene.
Ahora tú tienes que saber cómo lidiar y enfrentarla para terminar con la bendición, como terminó José, como terminó Daniel, como terminó Job, que terminaron con la gran bendición en las manos. ¿Y cómo terminó Moisés? No terminó bien. ¿Por qué? No era la voluntad. No de entró. Dios. Porque no entró. No entró. No terminó bien. La ira. Salomón no terminó bien. David con todo y todo no terminó como Dios quería. Aunque terminó. Y Josué. Josué y Caleb terminaron bien. Tenía fuerza todavía. ¿Me entiendes? Entonces hay que entender esa cosa, que cuando entendemos el plan de Dios, oye bien, cuando entendemos el plan de Dios, entonces vamos a ver cómo afrontar la situación y nos vamos a llevar ¿qué? La bendición. Que te está cayendo fuego. Busca la razón, la causa. ¿Por qué? ¿Está entendiendo? Entonces, el protagonista tiene un problema. Él enfrenta el problema. Él vence o es vencido por el problema. También los cambios de escenario. Cuando el autor cambia de escenario. ¿Sí? Hermanos, esto fue simplemente una pequeña introducción de los que estudiamos la semana pasada, ¿fue, verdad? Sí. Vamos ahora a identificar oraciones que describan lo que significa interpretar una narración a la luz de los contextos del libro y de la Biblia. Cuando yo hablo del contexto del libro, ¿de qué yo estoy hablando? ¿De cuál libro? No, el contexto del libro, no el contexto bíblico. Ahora, observe, usted tiene el contexto del libro. Ese contexto del libro tiene un significado o no. Ahora, ese significado encaja en el contexto bíblico. Ahora, el contexto bíblico tiene un pensamiento central y general, ¿o no? Entonces, cada narración, cada historia, tiene que verse a la luz del propósito del contexto de la Biblia o del mensaje central de la Biblia. ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia? Salvación. Salvación. Entonces aquí vamos a estudiar. Vamos a leer paso por paso. Yo quiero que mi hermana Yorladi lea un poquito cómo situar la narración en el contexto del libro en que se halla. Oiga, situar la narración. Por eso es importante entender el contexto del libro. ¿Por qué se escribió el libro? ¿A quién se le escribió el libro? ¿Cuál es el propósito del libro? ¿Qué Dios me enseña? ¿Qué aprendo de Dios en este libro? Amén. ¿Estamos aquí? 9.8. Entonces, por favor, Yorladis. Identificar oraciones que describen lo que significa interpretar una narración a la luz de los contextos del libro y de la Biblia. Óigame bien, una narración. ¿La vamos a interpretar a la luz de qué? De los contextos del libro y de la Biblia. Ok, sigamos. Situar la narración en el contexto del libro en que se halla. Como ya se ha indicado, la narración debe ser estudiada en el contexto de la épica más extensa. Ok, miren, oiga lo que le voy a decir. Usted no puede arrancar así a lo barbaria una narración de su contexto en el cual el escritor le está narrando. Usted tiene que ir con la secuencia del pensamiento del autor, ¿o no? Por eso han venido muchas falsas interpretaciones y cogen todo como simbólico. No. No, porque yo pienso tampoco que se equivocó. ¿Cuál es la regla que nosotros entendemos que es muy importante cuando vamos a estudiar la Biblia? ¿Qué? La Biblia es su propio intérprete. Que la Biblia es su propio ¿qué? Intérprete. Entonces no podemos venir hacia la brava, si estamos leyendo una narración en un libro, venir y sacar la narración del contexto en el cual se está expresando el autor en el libro. Cuando usted entiende el significado y el propósito del libro, entonces usted podrá entender la narración, por qué él escribió y expone esa narración
para explicar más o ilustrar mejor el propósito del libro. Entonces, la narración no se puede sacar de ese propósito. No se puede sacar fuera de ese contexto. Ahora, cuando usted tiene la narración y la ve a la luz a la luz del contexto del libro, entonces cuando usted entiende que el libro en su contexto está se tiene que ver en base al contexto bíblico general, entonces usted va a entender el propósito, no del libro solamente, también de la narración y también cómo encaja en el contexto bíblico. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Amén. Si usted no estudia, si usted no se esfuerza, usted no va a crecer. Si usted no saca un tiempo, usted no va a crecer. Seguirá siendo un cristiano mediocre. El crecimiento no viene por arte de magia. Es tedioso. No es que yo voy a agarrar Chalen, vamos a echarte el libro en la cabeza. Tú, no sé. Fuera fácil, ¿verdad? Pero no es así. Es lindo cuando usted se pone a investigar y cómo el Espíritu Santo lo va guiando. Eso es lindo. Cuando usted sabe que alguien que está al lado de usted enseñándole y usted está consciente de que ese alguien es el Espíritu Santo, eso es muy hermoso. Por eso es bueno estudiar también. Entonces, sigamos para que usted vea. Pero además de esto, también debe ser examinada en el contexto de todo el libro en el cual se encuentra. Recordemos que hablamos cómo estudiar un libro, ¿verdad? ¿Quién lo hizo? Después que estudiamos Habacuc, ¿quién lo hizo? ¿Hizo qué? Hizo un estudio personalmente de un libro. Y nadie hizo nada. Nadie se atrevió, bueno, voy a estudiar Filimón, voy a estudiar Judas, por ejemplo. Voy a estudiar un libro cortico para practicar. Nadie hizo eso. Yo sí. Claro. Practicar. Yo lo que hice fue Un libro aparte, no el de Habacuc, sino otro. Sí. No, pero así con los métodos que aplicamos. No a su 100%. Todos los métodos, no. ¿Eh? Por ejemplo, hoy mismo yo Leyendo. leí el libro de Primera de Pedro completo. Sí, no es leerlo simplemente. Tú tienes que leerlo mínimo 10 veces. Hasta que se flamenice. Después tú se va a buscar el contexto histórico, cultural, todo eso. Propósito. La carta de Timoteo fue que se acuerda que dice algo, no mucho, pero... Sí, pero me pregunta, ¿practicaron? Hermano, eso es para que usted practique. Si usted no practica, se le va a olvidar. Pero da usted un iceberg. ¿Cuántas veces no lo di? No para hacer un exégesis. Nosotros hemos Habacuc fue el ejemplo. No, hemos hecho en la clase. Sí, pero claro, porque... Pero, Espera. Yo le dije, háganlo ustedes. Usted me dijo, no, vamos a hacerlo todo juntos, porque era muy difícil. ¿Qué pasó? No, yo me acuerdo como ahora me recuerdo. ¿Qué pasó? ¿Qué yo hice? Está bien, le di un tiempo, vamos a ver cómo lo hacen. Después lo hicimos todo juntos aquí a Habacuc. Y vimos todos los puntos. ¿Y qué pasó? Y estudiamos todo sistemáticamente, pausadamente, para que ustedes en su casa cojan un libro aparte de Habacuc y lo practiquen. Eso fue lo que hicimos. Si usted no practica, hermano, no va a poder entender muchas cosas de las Escrituras. Tiene que practicarlo en su casa. ¿Te imaginas que yo esté estudiando, vamos a decirlo por ejemplo, griego, y que yo no practique, no estudie nada? ¿Cómo yo voy a aprender? Yo no soy Dios. Entonces, cuando usted usa esos métodos sistemáticamente y entiende el libro y el propósito del libro, entonces usted ubica la narración en el contexto del libro. Y cuando tiene la narración ubicada en el contexto del libro, como ya usted entiende el libro y el contexto del libro, entonces usted ubica la narración en el contexto bíblico del libro. ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? Entonces va a entender el contexto del libro, el contexto de la narración del libro y cómo encaja todo esto en el contexto bíblico general. ¿Y cuál es el propósito? ¿Me doy a entender?
sabe el propósito del libro de Esther en el contexto bíblico? Que Dios, a través de la salvación, nos preserva. En el libro de qué? Esther. Que Dios nos preserva. Porque ¿qué es salvación? Soteria. ¿Qué significa soteria? ¿Se le olvidó? ¿Estudiamos salvación? ¿Se le olvidó? Nosotros estudiamos salvación. ¿Aló? Volver de nuevo a casa. ¿Cómo es? No, explícamelo detalladamente y bien definido, por favor. Nosotros estudiamos el libro de salvación en Cristo. Volver de casa sanos, salvos. Salvación. Que el Señor nos salva. Primero, te libra de un gran peligro. Segundo, te libra del poder del diablo. Tercero, te trae sano y salvo a casa. Bueno, estaba por ahí. No, estaba por ahí, no, es completo, bien definido. Porque para eso estudiamos, para eso yo le leo el libro. Para eso le estoy leyendo hasta el libro. Para eso aquí desglosamos cada cosita en detalle. Dígame mejor que usted es perezoso. Que no, cuando llega a la casa se le olvida todo y sigue su rumbo. Algún día nos vamos a presentar ante Cristo y aún de esto le daremos cuenta. Yo te di la oportunidad para que estudiase mi palabra y fuera mejor. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Seguimos o qué? Me recordó la palabra de Jesús que dijo, ¿cuántos desearían ver esto? Y no lo vieron. Wow. Sigamos. Cada historia debe estar relacionada con una historia más larga. Si no vemos las narraciones como si fueran los bloques de construcción de una estructura mayor, las estaremos reduciendo a simples herramientas de moralización trivial. Lo que esto quiere decir es que ninguna narración individual, historia, puede ser interpretada sola. ¿Sola qué quiere decir sola? Que no se puede aislar. Exactamente. Tú no puedes aislar un texto o un versículo de su contexto. Miren, tristemente y lamentablemente han sucedido tantas cosas en la iglesia de Jesucristo porque se han aislado muchos textos y versículos y lo han sacado fuera de su contexto o han aplicado una hermenéutica incorrecta y han hecho un desastre y han creado dogma o doctrina de hombre implantada en las iglesias como si fueran ley de Dios. Y el pueblo le dice amén a todo. Porque por falta de conocimiento, ¿mi pueblo qué? Perece. Perece. ¿Mi pueblo qué? Perece. Vuelvo y les repito y recuerde eso. El crecimiento no va a venir por arte de magia. Nunca nada va a venir. Lo bueno no viene por arte de magia. La salvación vino por arte de magia. Vino con dolor y sufrimiento. Grábese eso muy bien. Jesucristo pagó un precio muy caro por usted y por mí para que hoy en día nosotros estuviésemos aquí estudiando su palabra. Entonces tenemos que echarle mano a esto y poner atención como debe ser, para que no nos deslicemos como los hebreos. Sigamos, por favor. Sino que debe ser tratada en términos del contexto más amplio de la obra completa del narrador. Esto no significa que todas las historias de un libro tienen el mismo significado. Quiere decir que cada una de ellas
como las subdivisiones de un bosquejo, contribuye a la enseñanza global. Oye, contribuye a la enseñanza global. ¿Y cuál es la enseñanza global? La salvación de Dios. La salvación a través de Cristo. Esa es la enseñanza global de todo el evangelio. Por eso cuando tú y una persona diga que Cristo no murió ni resucitó, es un hijo del diablo. Un El espíritu anticristo. de anticristo. Es el espíritu del anticristo que está hablando a través de él. Sí. Es un espíritu del diablo que lo está usando. Cuando tú ves que dicen que Jesucristo no es Dios, es un espíritu del diablo que está usando esa gente. En la Biblia lo describen como el bautismo de la muerte. Los que no creen en Cristo Jesús, los que no creen en la resurrección de los muertos. El bautismo de la muerte está en la Biblia, lo encontré. Pero esos son los mormones que hacen esos rituales. Está escrito en la Biblia. No, eso está fuera de contexto. Ese texto lo usan fuera de contexto. Está en Corintios, capítulo 15, si no me equivoco. Y que los mormones se 1 bautizan Corintios, y no capítulo ven que ya 15, murieron. capítulo 15 que habla de la resurrección, si no me equivoco. Entonces, ¿qué pasa ahí? Los mormones sacaron ese versículo fuera de su contexto y ahí inventaron el bautismo por los muertos. ¿Usted ve las cosas cómo son? Mucho está escrito en la Biblia, pero ¿cómo lo usan? Es el punto. Mire, esto es un arma de doble filo. Aló, esto es un arma de doble filo. Tenga cuidado, por eso le estoy diciendo, ustedes que tienen la oportunidad, aprovechenla. Aló, aprovechenla, créanmelo. Aprovechenla. Esto es un arma de doble filo. Y hoy en día hay una confusión satánica tan fuerte que si la gente no está bien claro en la palabra, se lo lleva el viento. Sí, porque hay otra palabra también que dice que no se pueden hacer tampoco rayas de muertos, no se pueden hacer nada de eso, dicen En Levítico, por ahí, Levítico, que habla de los tatuajes. Sí, que no se pueden El tatuaje el cuerpo. Oye, si yo te estoy en Cristo, Dios te perdonó. Eso que ya Aló, oiga, no si tú estás en Cristo, Dios te perdonó, pero el tatuaje el cuerpo es algo maldito, eso es maldito. ¿Sabía? El tatuaje el cuerpo, eso es maldito, porque son rituales de adoración al diablo. Mucha gente no sabe eso. ¿Me entiendes? Y se hacían tatuajes y todas esas cosas. Ahora, si tú estás en Cristo, ya Dios te perdonó, no hay ningún problema. Pero la gente que van a hacerse tatuajes y todo eso, sometiéndose a maldición. Yo conozco cristianos que van a hacer de que el nombre del Señor. No te hará Ay, no, eso no está es hijo de Dios. sigamos aquí en la narración, por favor, porque eso está mal. El relato del profeta Calvo y los adolescentes traviesos en 2 Reyes 2 Segunda nos de sirve de Reyes. ilustración. El concepto amplio de esta historia es advertir a las personas a no tratar livianamente al Señor y a sus profetas. Mira, hay gente que coge de relajo a los hijos de Dios, pero no saben la maldición el juicio que le puede caer. Gente que le hace daño a los cristianos. Por eso Jesús dice, oren por quienes lo persiguen. Bendigan a quienes lo maldicen. Amen a vuestros enemigos. ¿Sabe por qué? Para que el Padre en realidad tenga misericordia de ellos. Porque, oiga bien lo que le voy a decir. Cuando papá dice, ira, entonces, cuando están haciéndole entonces mal al pueblo de Dios, llegará el momento donde Dios se va a levantar en contra de los enemigos de su pueblo y arrasará con todo. Por eso el Señor dice, oren por ellos, bendíganlo, amen a vuestros enemigos. ¿Me entiendes? ¿Tú crees que Dios se va a quedar de brazos cruzados cuando ven cómo están azotando a su pueblo? Mira lo que pasó con Faraón. Le quitó su hijo mismo. Lo mató. Al primogénito lo mató. El Señor mató al primogénito de Faraón. Al primogénito se lo mató. Y despojó a Egipto de todo. Le derribó todos los ídolos que tenía a todo. Puso a Egipto de rodillas. Por uno, hey. ¿Usted cree que con cualquier cosa? De Dios nadie se burla, hermano. Lucifer creía que iba a salir con la suya porque era el muchacho consentido. Dios lo maldijo y lo condenó al eterno fuego. No se puede. La gente piensa como que Dios se va a quedar de brazos cruzados con el pecado. No, Él está dando tiempo porque Dios es misericordioso y piadoso. Pero llegará el momento donde Dios dice, hasta aquí ya se acabó fuego con este planeta Tierra. Cuando la ira de Dios llega, mi hermano. ¿Me entiendes? La gente está jugando con un fuego eterno. Mira a Nariz Zafira, ¿qué le pasó?
Ahí mismito. Lo fulminó ahí mismo. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Toda esa gente que- Los hijos de Aarón, ¿qué le pasó? Salió fuego del altar y lo quemó. ¿Y qué le dijeron a Aarón? Que no siquiera podía. Ni siquiera llorar. podía guardar luto. Cuidado, porque a Nada. ti te llevo a ti también. Los hijos de Coré. ¿cómo se llaman? ¿Qué hace? La tierra se lo llevó también. Vivo. Vivo. Y a él también. María, la que estaba criticando a Moisés, ¿qué le pasó? Le dio lepra. La pusieron blanquita, toma, ahí mismo. Por hablar mal de él. Para afuera del campamento, inmunda. Y hermana de Moisés. Oiga, hermano, hermano, inmunda. Por eso tiene que... A la hermana de Moisés, inmunda. Y Aarón se salvó porque era el sumo sacerdote, sino también le pegaron fuego a él también. Ah, no, que Dios de juicio. Es que la gente es muy rebelde. Es que hay que respetarlo. ¿Qué Oh, pasa? muy rebelde. Tú no sabes que Moisés estaba hablando con Dios allá en el monte Sinai y el pueblo dándose al pecado, a la maldad. Muy rebelde. La gente está rebelde. Está dura. No se quieren arrepentir, no quieren vivir en santidad, en la búsqueda de Dios, en el amor, en la paz. No, el pecado. Entonces, hermano, no podemos pasar por alto que tenemos que amar a vuestros enemigos, orar por lo que no, bendecir a los que nos maldicen. Es duro, pero hay que hacerlo, porque una cosa peor le puede venir. Hay gente que ha hablado mal de cristianos, oiga, y le ha caído juicio. Juicio le ha venido. Hermano, yo he visto gente que le ha venido juicio por estar atacando hombres y mujeres de Dios. Le ha venido juicio de Dios. Juicio. Gente que anda chismeando y criticando y murmurando al hombre de Dios. Cuidado, sí. Que Dios te puede mandar un cáncer en la garganta y matarte. Gente hablando mal de hombres de Dios, de mujeres de Dios. Y lo más terrible es que cuando fallan, ahí es que cogen con más gusto para destruirlo. ¿Tú sabes el juicio que le vendrá a esa gente? ¿Tú sabes el juicio que vendrá sobre esa gente? Gente hablando mal de hombres de Dios y de mujeres de Dios. ¿Tú crees que Dios está en el cielo Mirándonos. y se va a quedar de brazos cruzados? Hablando de sus siervos, de sus siervas. Y más cuando el hombre de Dios está herido, que fue herido en la batalla. Tú decides que tú eres cristiano, venía a acabar de rematarlo. ¿Tú crees que Dios se va a quedar de brazos cruzados viendo aquel escenario tan astaroso? No, el Señor va a acabar contigo también. Y de la manera más crítica. Hermano, yo he visto gente caer bajo el juicio de Dios. Terrible. Hay personas que se gocen en la maldad, cuando uno se cae, se gocen. Sí. Es como que estaba esperando, porque muchas personas dicen... ¡Al fin cayó! Dice, espera el tiempo, espera, tú verás. Así dice. En vez de- Entonces, Como que está en vez de esperando que lástima uno... Y quería ayudarlo. En vez ¿Y por de qué gente ayudar. así? hermano, sabiendo que tan difícil es, óyeme, tan difícil la lucha, tenemos la victoria por medio de Cristo, pero es una lucha continua. Todos los días. Y la misma gente que están en la, oye, el único ejército que mata a su propio soldado. Esto es una guerra fuerte. Por eso es que uno tiene que tener su vista en Cristo Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Por eso yo digo, hermano, que esas personas que hablan mal de los cristianos, que tratan de hacerle daño, que tratan de derrumbar. traerlo abajo de una u otra manera, hermano, Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Habla mal un chisme. Aún entre hermano y hermano, entre el se cuerpo le hace de sí Cristo. mismo daño. Un chisme. Esa gente que después cuando Dios le castiga fuertemente, después dice, no, estoy enfermo, cuidado, ¿qué te está pasando? Si por la llaga de Cristo yo he sido sanado. Entonces sigamos, por eso es que uno tiene que orar por los que nos persiguen, por los que nos maldicen, bendecir a los que nos maldicen, amar a vuestros enemigos, porque puede venir un juicio muy fuerte sobre esas personas. Pastor, perdón, yo escuché una persona que estaba muy enojado con ese versículo en Segundo de Reyes, capítulo 2, donde el Señor, que Él envió juicio sobre los jóvenes. Hay personas que
no están de acuerdo con eso. Dice, pero ¿cuál profeta es que mata a la gente? Y el Señor le ¿Y qué hacemos con Elías entonces? Que degolló. Y degolló a muchos. Pero como que era jóvenes, y dice... No, es que esto no tiene que ver. Esto y no es tiene que muchos ver. cristianos que no están de acuerdo. No, lo que pasa es que, óigame, lo que pasa es que los cristianos de hoy tienen un problema, un serio problema, serio, que no entienden lo que es gracia y lo que es justicia. Los cristianos piensan que Dios va a consentirle sus payasadas. Hermano, David pecó, ¿y qué le dijo Dios a David? Lo castigó. Escoge tú, escoge. Sí, El niño murió. también. La gente, mire hermano, mire, gloria por Cristo. Amén. Amén. Pero con todo lo que está pasando hoy en la iglesia, si Dios dice, bueno, hijo, ponte a un lado, el padre, voy para allá, óyeme, son muy pocos los que estuvieran en pie hoy en día. Gracias a Dios. Si ponen la gracia a un lado, bueno, tenemos Son muy problemas. pocos los que quedaran. Oye, nadie se subiera, todo el mundo tuviera miedo. No, me sube tú. Estaríamos con ellos con la campanita. Todo el mundo asustado. Sí, cuando salió de- Todo el mundo asustado. Pero lo cogen a risa, pero es algo serio. ¿Tú me entiendes? Todo el mundo asustado porque, mire, yo le voy a decir algo. En ese tiempo, fulanito pecó. Ahí mismo. Sáquenlo para que lo apedreen. Era fuerte. Es que así, Por la ley. para Dios así. Ya se va a volver a hacer en el milenio. Observe esto. Observe esto. El profeta de Dios, Ezequiel, hijo de hombre, te quito tu amada hoy. Y cuidado si llora. Oye. Cuidado si me pega un grito. Que te sueno a ti también. Así le pasó también a Jeremías otro. que tenía Podía su llorar. mujer. tenía que Entonces, dejar. usted tiene que entender algo. Si usted es cristiano y usted ve gente que lo maldice, bendiga. Sí. Pero usted tiene que ser un hombre de oración. Porque si usted no es de oración, le voy a un pequeño testimonio que me pasó a mí. Antes de yo venir para acá, yo me pongo a orar. Y cuando estoy empacando, que choco con una puerta. Ay, ¡Pum! Dije, gloria a Dios. ¿Tú te imaginas que yo ya estaba en la carne? Y Chanté también se Y he dicho otra cosa. Le dio una patada. Sí, uno ya automáticamente. ¡Tan gloria a Dios! Ay, Dios mío. ¿Por qué? Porque tú estás ya Lleno. de la presencia. Pero si tú eres un carnal, tú dices otra cosa. Entonces, oremos por los que nos persiguen. Vamos a bendecir lo que nos maldice. Amemos a vuestros enemigos. Porque mira lo que pasó, lo que hizo el profeta. Pero también otra cosa, que la gente que hace mal a los creyentes, que se preparen que lo suyo viene. Yo lo digo así mismo, lo suyo viene. Y esa gente que hablan, que chismean, que critican al hombre de Dios, se le olvida que algún día vamos a estar enfrente de Jesús. ¿Te recuerdas cuando acabaste con fulanito? Yo no te llamé a chismear. Está hablando mal del hombre de Dios, de la mujer de Dios. ¿Qué tú ganas? Tú eres un instrumento del diablo cuando tú haces eso. Tú te estás poniendo en la mano del diablo. Tú estás haciendo lo mismo que hace un hijo del diablo. En ese momento tú estás actuando como un hijo del diablo. Entonces, no es de Dios. O somos cristianos o no lo somos. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. ¿De quién somos? No puede salir de una fuente agua salada y agua dulce. Sigamos leyendo, por favor. Vamos a terminar aquí. Del mismo modo, las épicas completas de Elías y Eliseo registran una batalla de los dioses por los corazones de los hombres. Cada milagro representa otra evidencia de que el Jehová de los hebreos es el único Dios verdadero. Quiere decir que cuando Elías y Eliseo estaban sobre la tierra, lo que se estaba debatiendo era la salvación de las almas. Por ejemplo, Elías Dios lo usaba para traer los corazones de los hombres a él. Pero ahora tú tienes el grupo de Baales que también el diablo lo usaba a ellos. El diablo lo usaba a ellos para traerlos a él.
Entonces, había allí una guerra por las almas de los hombres. La salvación de las almas de los hombres. ¿Usted ve? Mira cómo encaja la historia, la narración, en el contexto del libro y en todo el contexto bíblico. Sigamos. Los mensajes paralelos de los evangelios ilustran vivamente la forma en que los sucesos registrados contribuyen al tema general del libro. De esta manera, Mateo recalca historias de enfrentamiento respecto de Cristo como rey, mientras que Juan enfatiza historias en las que individuos aceptan o rechazan su deidad. La pauta que debemos recordar es que cada acontecimiento registrado debe corresponder con el propósito más amplio y completo del escritor. Oiga esto, la pauta que debemos recordar es que cada acontecimiento registrado debe corresponder con el propósito más amplio y completo del escritor. Se puede decir, el contexto más amplio no es lo mismo que ¿El contexto bíblico? Ok. Se puede. Pero no es el contexto no es el punto central. No, porque el punto central Se queda allí. No, mira, por ejemplo, porque el estudio de la narración que estamos haciendo aquí es ubicar la narración en el contexto del propósito del libro. Del contexto del libro. Ahora, ese contexto del libro y el contexto de la narración, que es del mismo libro, tiene que verse en el contexto más amplio, que es el contexto bíblico, y en el propósito del contexto de la Biblia. Por ejemplo, aclaro otra vez. Tú tienes un libro de la Biblia. Por ejemplo, Filemón, un ejemplo sencillo. Ok, Filemón narra la vida de quién? De Onésimo. Usted estudia la vida de Onésimo y la situación de Filemón y Onésimo y Pablo te de por medio. Entonces usted se da cuenta de que se habla de qué? Del perdón. Ok. Y el libro trata sobre el perdón. Perdón. Ahora, cogemos el libro y lo vertimos a todo el contexto de la Biblia. ¿Cómo encaja en la idea central de la Biblia este punto de ese libro? Que nosotros que Dios nos perdona. ¿Y recibimos qué? Y recibimos salvación. Exactamente. ¿Usted ve que Dios, así como Dios nos perdona, también nosotros tenemos que perdonar? ¿Está entendiendo? ¿Usted ve que no es tan difícil? No. Porque todo va en... Yo digo una cosa, la Biblia es una reacción en cadena, no se sale de su línea. Es una armonía. Exactamente. Por eso tienen que tener siempre en mente esto. La Biblia es su propio... No, óigame, aunque usted vaya a cualquier universidad, aunque usted vaya donde sea y le quieran sacar eso de su cabeza, no lo permita. Nunca lo permita. Eso es lo fundamental. Sí, pero no todo el mundo lo ve así. Nunca lo permita. La Biblia es su propio intérprete. Usted va a estudiar la Biblia desde el punto de vista del autor, no de usted. Usted se va a meter en su mundo, en su historia, en sus acontecimientos, en su propósito. Entonces, usted va a entender lo que él quiso decir y usted va a repetir lo que el autor quiso decir. Nada más. Usted no va a añadir, ni va a alterar, ni va a... No, usted va a expresar lo mismo que el autor divino y el autor humano quisieron decir. Punto. Amén. Entonces, situar la narración en el contexto del libro en que se halla y en el contexto más amplio, que es en el contexto bíblico en realidad, entendemos que la narración se tiene que estudiar basado en la corriente de pensamiento del contexto del libro. Amén. Ahora, el libro se tiene que ver, o la narración del libro se tiene que ver basado en el contexto de qué? Del libro. No, contexto más amplio.
De la Biblia. Bíblico, vamos a decirlo bíblico, sí. Ahora, y debemos ver cómo encaja eso en el mensaje principal, o la idea principal, o el tema principal de la palabra de Dios. Todo el libro tiene un propósito. Lógico. En el vital. Déjame decirlo así, ya que usted no, vamos a decirlo así. Tú tienes una columna vertebral y la columna vertebral tiene nuditos. La vértebra. Bueno, pero es una sola columna vertebral. Así mismo es la Biblia. Todos esos nuditos que tú ves son los libros que están entrelazados con el alineamiento de la columna vertebral. Todo está integrado y todo tiene que verse a la luz de la línea de la columna vertebral, en este caso de la Biblia. Entonces, hacemos la columna entera. ¿Cómo se llama? La columna vertebral. Lo hacemos daño cuando arrancamos uno de. ¡Ay! Con una hernia. Mire, oiga, si usted le duele la espalda, tiene problema en la espalda, usted nunca no viene a ser el mismo. Así mismo usted hace cuando usted saca la Biblia fuera de su contexto. Usted mata gente, usted engaña gente, usted roba, ¿sabía? Usted le roba su salvación. Usted se convierte en diablo en ese momento. Usted se convierte en diablo en ese momento. ¿Usted sabía? Roba, le engaña, lo maltrata y no simplemente eso, recibe el juicio y usted doble. Por eso aprende todo bien, practique, quémese la pestaña y aprenda. Pídale al Espíritu Santo, le va a ayudar. Qué responsabilidad, hermano. No, es que alguien tiene que atreverse. Aquí. Alguien tiene que atreverse a agarrar el toro por los cuernos y someterlo. Porque si tomo, yo no, toma tú. Yo, no, pero así no. No, hay que atrever. Tirarse. Hay que enfrentar. Entonces dígame, ¿cómo vamos a llegar? Si nadie quiere asumir responsabilidad, nadie quiere hacer nada. Estamos como en el tiempo de Malaquía, ¿eh? En el tiempo de Malaquía, que todo el mundo hacía lo que le venía en gana. Todo el mundo hacía lo que le venía en gana y la casa de Jehová estaba destruida y nadie se preocupaba, nadie asumía responsabilidad, nada. Ageo, sí. Entonces, nadie hacía nada. Entonces mi pregunta es, ¿para qué somos cristianos entonces? ¿Por qué hemos sido llamados entonces? Pero, óigame bien, a Dios se le sirve con excelencia. Con excelencia, que no se nos olvide esto. Porque, hermano, quien nos llamó a nosotros, sabe muy bien por qué nos llamó. Pero nosotros también tenemos que poner en nuestra parte. Porque aquí tenemos la guía. Y si Él la puso en un idioma humano, es porque la podemos entender. Amén. Amén. Hermanos, que Dios le bendiga. Amén. Que Dios bendiga a los que nos están sintonizando. Que Dios le guarde. Que Dios le proteja. Que Dios le libre del mal. Que les libre del diablo y los poderes satánicos en el nombre de Jesús. Amén. Si está enfermo, te declaro sano ahora. Si está atado por el diablo, te declaro libre en el nombre de Jesús. Si tiene opresión o depresión, sé libre en el nombre de Jesús. Y que Dios te bendiga en tu área espiritual, en tu área mental, en tu área social y en tu área física, en toda la serie de tu vida. Y a tus familiares también. Amén. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Yeshua Hamashia.